Durante los años más oscuros del Tercer Reich, mientras Europa se sumía en el caos de la Segunda Guerra Mundial, el régimen nazi no solo libraba una batalla en el frente militar. Detrás de las líneas, una guerra ideológica y genética se desarrollaba silenciosamente. La creación de una raza superior a través del proyecto Lebensborn. Este programa, impulsado por Heinrich Himmler, líder de las SS, buscaba moldear el futuro de la humanidad conforme a los ideales de pureza racial nazi. La meta era clara y escalofriante: criar una nueva generación de arios perfectos, rubios y de ojos azules, que serían los herederos de un supuesto paraíso nacional socialista. Bajo una fachada de asistencia social y cuidado maternal, el Lebensborn ocultaba una maquinaria de control y manipulación. Las mujeres consideradas racialmente puras eran alentadas e incluso obligadas a tener hijos con hombres de las SS. Además de fomentar nacimientos planificados, el programa implicó el secuestro sistemático de miles de niños de territorios ocupados, quienes eran arrancados de sus familias y sometidos a una cruel germanización. Los centros Lebensborn, que deberían haber sido refugios de cuidado, se convirtieron en lugares de opresión donde madres y niños sufrían bajo estrictas normas ideológicas y condiciones inhumanas. Tras el fin de la guerra, el legado del Lebensborn dejó cicatrices profundas en aquellos que formaron parte de este experimento. Marginados, estigmatizados y en muchos casos olvidados, los sobrevivientes del Lebensborn nos recuerdan hasta dónde puede llegar la perversión de una ideología fanática. La creación del proyecto Lebensborn. El proyecto Lebensborn nació el 12 de diciembre de 1935, bajo las órdenes directas de Heinrich Himmler, en una Alemania donde la idea de pureza racial se había convertido en política de Estado. Himmler buscaba asegurar el futuro del Tercer Reich con una generación de niños arios que encarnaran el ideal nazi. La natalidad estaba en declive y la necesidad de sangre pura se hacía urgente para el régimen. Así, el Lebensborn, que significa fuente de vida, se presentó como una solución patriótica y humanitaria para aumentar la población racialmente valiosa. Las mujeres consideradas racialmente puras, rubias, de ojos claros y sin antecedentes de enfermedades hereditarias, eran alentadas a tener hijos, dentro o fuera del matrimonio, con miembros selectos de las SS. A cambio, se les ofrecía protección, cuidados médicos y asistencia financiera. La sociedad alemana, estricta y moralista, miraba con desprecio a las madres solteras, pero en los centros Lebensborn, su rol era exaltado como una contribución esencial al futuro del Reich. Además de fomentar nacimientos, el proyecto implicaba la sistemática apropiación de niños en territorios ocupados. Miles de pequeños, principalmente polacos, fueron secuestrados y sometidos a pruebas raciales. Aquellos que cumplían con los estándares nazis eran germanizados, recibiendo nuevos nombres y una identidad falsa. Seleccionaban bebés rubios de ojos azules. Les cambiaban el nombre, falsificaban sus documentos y se les obligaba a olvidar sus raíces. Aquellos que no cumplían con los estándares raciales eran enviados de vuelta al sistema de campos de concentración, donde muchos encontraban la muerte. Se estima que más de 200.000 niños fueron secuestrados, pero solo una pequeña fracción sobrevivió y fue adoptada. Lo que parecía ser un programa de bienestar ocultaba una siniestra fábrica de vidas controladas por criterios ideológicos. La maternidad no era un acto de amor, sino un deber al servicio del fanatismo racial, donde el individuo no valía más que su supuesta sangre pura. Estos lugares funcionaban como instituciones controladas por el régimen nazi, donde cada aspecto de la vida era regulado según los ideales del Tercer Reich. Las mujeres eran sometidas a estrictas evaluaciones médicas y raciales
antes de ser aceptadas. Debían demostrar su pureza con certificados genealógicos, exámenes físicos y cuestionarios que indagaban en su historia personal y actitud política. Vivían bajo estricta vigilancia. Se esperaba que cumplieran con tareas domésticas y que dieran a luz sin asistencia médica avanzada ni anestesia, pues el dolor era considerado parte de su sacrificio por la nación. Tras el nacimiento, se les obligaba a amamantar a sus hijos, sin importar las circunstancias. El incumplimiento de estas normas podía llevar a su expulsión, dejando al descubierto su situación como madres solteras, lo que conllevaba una condena social y política. Los niños eran cuidadosamente evaluados y catalogados. Aquellos que cumplían con los estándares raciales eran considerados valiosos para el futuro del Reich. En muchos casos, los bebés permanecían en los centros Lebensborn hasta que sus madres podían llevarlos consigo. Otros eran entregados en adopción a familias leales al régimen. Sin embargo, las condiciones dentro de estos centros eran deplorables. El hacinamiento y la falta de higiene provocaban la rápida propagación de enfermedades como la neumonía y la tosferina. La mortalidad infantil era alta, pero las cifras eran manipuladas para ocultar el fracaso de esta cruel iniciativa. Con el avance de la Segunda Guerra Mundial y el inevitable colapso del Tercer Reich, el proyecto Lebensborn comenzó a desmoronarse. A medida que los aliados liberaban territorios, los centros fueron abandonados apresuradamente. Muchos documentos fueron destruidos y muchos niños quedaron atrás, sin identidad y sin protección. Las madres solteras y los niños nacidos en estos centros se encontraron de repente expuestos a la realidad brutal de una Alemania derrotada. El fin de Lebensborn no significó el fin del sufrimiento para quienes formaron parte del proyecto. Las mujeres que habían participado fueron estigmatizadas y condenadas como colaboradoras del régimen nazi. Muchas de ellas ocultaron su pasado por miedo al rechazo y a represalias. Los niños, marcados por el estigma de su origen, enfrentaron años de discriminación y acoso. En países como Noruega, las madres y sus hijos fueron perseguidos y marginados por considerarse fruto de la colaboración con el enemigo. Las mujeres fueron tildadas de traidoras y sus hijos, conocidos como niños de la guerra, fueron marginados, acosados e incluso institucionalizados. Annie Fried Lyngstad, famosa por ser parte del grupo ABBA, fue una de estas niñas, y su historia es un testimonio de los horrores psicológicos que dejó el Lebensborn. Además, los miles de niños secuestrados en Europa del Este quedaron atrapados en un limbo de identidad. Algunos nunca volvieron a encontrar a sus familias biológicas y fueron criados en hogares alemanes sin conocer su verdadera historia. Otros fueron rechazados por sus comunidades de origen, que los veían como hijos del enemigo. El proyecto Lebensborn dejó una profunda cicatriz en Europa. Lo que se presentó como una fuente de vida resultó ser una herramienta de opresión y manipulación, demostrando hasta dónde puede llegar la perversión ideológica cuando el fanatismo sustituye a la humanidad. Aunque el Tercer Reich fracasó, el sufrimiento de aquellos niños atrapados en su maquinaria ideológica perdura. Hoy, la historia de Lebensborn nos advierte sobre los peligros de manipular la vida humana en nombre de ideales fanáticos. Es una lección que no debemos olvidar, para que nunca más se repita. Conocer el pasado es nuestra mejor esperanza para un futuro más humano.